Hagan lo que les diga. Si no obedecen, recibirán una bala. Si se mueven de forma brusca o extraña, recibirán una bala. No habrá preguntas ni advertencias, solo una bala de inmediato. Los 8 más odiados de Quentin Tarantino es esa película que solo puedes apreciar plenamente después de verla por segunda vez. Es más, les prometo que cada vez que vuelvan a verla, descubrirás de repente algo nuevo, algo que antes se te había escapado. Detalles, frases, gestos a los que antes no les habías dado importancia. ¿Sabes qué es esto, criatura? Esto aquí es una carta de Lincoln. Esta película se puede ver una y otra vez, disfrutando de la magia de la actuación y sumergiéndose en la atmósfera única creada por Quentin Tarantino. ¿Y bien, cómo es la vida después de la guerra? Y gran parte de esto se debe a los personajes, cada uno de los cuales juega a su manera mientras oculta sus verdaderas intenciones. Incluso después de los créditos finales, persisten las preguntas: ¿quién dice la verdad y quién teje una astuta red de engaños? Y probablemente el personaje más ambiguo entre este dudoso grupo de 8 es el mayor Marcus Warren, interpretado por el inigualable Samuel L. Jackson. ¿Me acabas de llamar mentiroso? Pero por ahora no. ¿Fue coincidencia que él estuviera en el camino del dirigible de John Root? ¿Es real lo del hijo del general Smithers? ¿Por qué nunca captura criminales vivos, a diferencia de John Root? ¿Qué tan realista es la imagen de un cazador de recompensas negro en Estados Unidos tras la guerra civil? Y finalmente, ¿es real la carta de Abraham Lincoln que lleva en el bolsillo? Averigüémoslo. ¿Por qué las películas de Quentin Tarantino son de culto? Por supuesto, destacan por sus diálogos brillantes y giros inesperados. Pero hay otro detalle sin el cual sus películas no tendrían tal impacto, y es la edición. Es precisamente la edición la que marca el ritmo de las escenas, crea tensión o, por el contrario, relaja, revelando a los personajes y convirtiendo escenas comunes en obras de arte. Para entender quién es realmente el mayor Marquis Warren, recordemos su línea argumental. Warren, ex soldado de la Unión, se volvió cazador de recompensas tras la guerra civil. Soy el mayor Marquis Warren, ex caballería, ahora funcionario judicial. Se encuentra en el camino de una diligencia en la que John Root, conocido como El Verdugo, transporta a su prisionera, una peligrosa criminal, Daisy Domergue, para llevarla a Red Rock. Resulta que él y John Root se cruzaron hace 8 meses durante una cena en la ciudad de Chattanooga. Tú y yo una vez compartimos una cena en Chattanooga. Recuerden ese detalle, lo usaremos después. ¿Mayor Marquis Warren? ¿Ella es Daisy Domergue? Al llegar a la tienda de Minnie, el mayor nota algo extraño desde el inicio. Su experiencia y atención le permiten reconocer instantáneamente detalles que para otros podrían parecer insignificantes. Hay muchos sombreros aquí. Minnie prohíbe sombreros en casa. Se supone que Bob el mexicano está reemplazando a Minnie, la dueña de la taberna, mientras ella, según dicen, fue a visitar a su madre. A Warren le parece sospechoso, pues sabe que Minnie no tolera a los mexicanos. La mirada atenta del mayor también nota de inmediato la silla de Dave, en la que él no permitía que nadie más que él mismo se sentara. Le llaman la atención los dulces atascados entre las tablas del piso, así como el estofado, que de inmediato identificó como uno preparado por la misma Minnie. Sin entender del todo lo que pasa, decide observar por ahora, pero apoya a John Root cuando éste decide desarmar a todos los presentes. Cálmate, toma el revólver. Además, es la única forma de quedarse con un arma, pues John Root se las quita a todos menos al mayor. Todo cambia cuando envenenan el café y mueren John Root y O.B. El mayor pone a todos contra la pared, creyendo tener el control, pero le espera una sorpresa de alguien inesperado. Jody Domergue, hermano de la prisionera, se esconde en el sótano. Este error del mayor cambia el curso de los hechos. Dile adiós a tus huevos. En mi opinión, la venganza es la base de la motivación del mayor, y sobre esto tengo una teoría que conecta al general Smithers con el mayor Warren.
Primero, comprobemos si la historia del mayor Warren sobre el hijo del general Smithers es cierta. Él está temblando y además llorando y yo me siento bien. Para mí, la historia es falsa y solo fue una provocación. Es obvio que Warren intentaba sacar al general de quicio y hacer que él agarrara su pistola, lo que le daría al mayor la oportunidad de dispararle en circunstancias más o menos legales. Probablemente Warren tuvo esa idea tras lo que dijo John Ruth sobre no poder matar al viejo tan fácilmente. Sí, ese es el problema con los viejos. Puedes empujarlos por las escaleras y decir que fue un accidente, pero no puedes dispararles. El mayor claramente intenta hacer su historia lo más vívida y chocante posible, contándola con todos los detalles. ¿Ya se lo imagina? Su hijito. Probablemente el final, donde Chester obliga al moribundo a arrastrarse hacia su Johnson, fue inventado. Es una situación muy arriesgada. El prisionero pudo atacar, intentar quitarle el arma o dejar a Warren sin lo más importante. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Realmente el mayor conocía al hijo de Smithers y de verdad lo mató? Y la respuesta, creo yo, es sí. A primera vista, se podría suponer que Warren pudo haber escuchado la conversación del general con el sheriff Mannix sobre el propósito de su visita a Red Rock. ¿Por qué vino a Wyoming, señor? Mi hijo, Chester Charles Smithers, murió aquí hace algunos años. El general afirma que su hijo desapareció aquí hace 2 años. Vino a las montañas de Wyoming en busca de fortuna. Y él viene para enterrarlo simbólicamente. Le compré un terreno simbólico en el cementerio de Red Rock y voy a hablar con el cantero sobre una lápida para su tumba. Aquí hay una inconsistencia. Warren no estaba en la habitación, sino en el establo con el mexicano Bob. Lo sé, señor Bob. Te estaba poniendo a prueba. Nos los muestran por la ventana. Difícilmente escuchó la conversación, y sin embargo, en cuanto el mayor regresó, sus ojos se posaron directamente en el general, como si supiera exactamente quién era. Bien, una cosa más. Poco después, se dirige a Smithers. ¿General Sanford Smithers? ¿La batalla de Baton Rouge? Lo que una vez más indica que, al parecer, lo conoce desde la época de la batalla de Baton Rouge. Además, sabe el nombre de su hijo. Yo iré por mi camino, tú por el tuyo. Así solía decir también tu chico. Esto prueba que salieron juntos. El general, en una conversación con Mannix, menciona que su hijo se fue a Wyoming en busca de fortuna. Si hubiera hecho lo que vino a hacer, ya estaría en casa. Recordando que ofrecieron $5,000 por la cabeza del mayor, es creíble que el hijo de Smithers fuera uno de los que vinieron a cazar a Warren. Seguramente en ese momento le habló al mayor sobre su padre, con quien luchó en Baton Rouge. Me contó toda la historia de su vida, y usted estaba en esa historia, general. Así que resulta que Warren no solo mentía para molestar a Smithers, conocía a su hijo y vio la oportunidad de acabar una vieja enemistad. Cuando supe que tenía en mis manos al hijo de un asesino sangriento de Baton Rouge... Pero eso no es todo. Por lo que sabemos, el mayor Marquis Warren visita Wyoming con frecuencia, conoce bien a Minnie, su taberna y las costumbres locales. Minnie tiene una regla, nada de sombreros dentro de la casa, y no recuerdo que esa regla se haya roto. Y también tiene una relación amistosa con Dave. Este es el sillón favorito de Dave. Warren vino hace 2 años, cuando había un letrero sobre los mexicanos en la puerta. Si hubieras estado aquí hace 2 años y medio, habrías visto un letrero que colgaba justo encima de la barra. Y volvió hace 6 meses, cuando comió el estofado de Minnie. Sí, hace medio año que no como el estofado de Minnie. En Wyoming se ocultaba de cazadores de recompensas cuando pusieron un alto precio por su cabeza. Aquellos pobres dejaron sus casas y sus familias y se fueron a las montañas en busca de mí y de suerte. Esta región era claramente su residencia habitual. Pero recuerden, al principio John Ruth menciona que vio a Warren hace 8 meses en Chattanooga, Tennessee. Tú y yo cenamos juntos en Chattanooga. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa cena? Por si acaso, la distancia de Wyoming a Chattanooga es de unos 2,400 kilómetros. 2 meses después, el mayor ya estaba en la taberna de Minnie.
Sí, llevo medio año sin comer estofado en casa de Minnie. La pregunta surge por sí sola. ¿Qué hacía él en Chattanooga? Y sobre eso tengo una teoría. Mi teoría es la siguiente. Ahora prestemos atención al general Smithers. Él es originario de Georgia, más precisamente de Atlanta. Soy de Atlanta, ella de Augusta. La distancia de Atlanta a Chattanooga es de unos 190 kilómetros. Esto sugiere que el mayor no llegó lejos de Wyoming por casualidad, sino que pudo haber ido al sur para buscar a su viejo enemigo, el general Smithers. Capturaron a todo el mando de color, pero ningún oficial llegó ese día al campamento. Si creemos en la historia de Warren, hace 2 años él mató al hijo de Smithers, y si el hijo realmente le habló al mayor sobre su padre antes de morir, entonces Warren pudo haber ideado un plan de venganza. Y Chattanooga es un punto intermedio en el camino a Atlanta. Es posible que en Atlanta no pudo eliminar al general de manera segura para él. Así que podría haber intentado sonsacarle de otra manera, por ejemplo, enviándole una carta, y para su conveniencia ya lo había hecho antes. La apuesta era que Smithers llegaría a Wyoming por su propia voluntad, donde Warren lo estaría esperando, en sus propios términos. ¿Por qué Warren esperó? El hijo de Smithers desapareció hace 2 años y el mayor llegó a Chattanooga hace 8 meses. La explicación es simple. En ese momento ofrecían una gran recompensa por su cabeza. Los confederados habían puesto una recompensa de $30,000 por la cabeza del mayor Warren. Aparecer en un territorio lleno de gente buscando su vida era muy peligroso. Quizá esperaba que la situación se calmara antes de actuar. Si esto es cierto, el viaje de Warren al sur y la llegada del coronel a la tienda de Minnie no son coincidencia. Eso es todo. ¿Qué opinan de mi teoría? Esto es solo una suposición, pero me parece plausible. ¿Les parece convincente esta versión? Escriban en los comentarios. Todos los detalles encajan lógicamente. El mayor Marquis Warren viaja al sur al saber del general Smithers por su hijo para resolver una vieja enemistad. No va simplemente tras lo que quiere, lo hace con la cautela y el cálculo que lo definen, sabiendo muy bien que cada paso puede costarle todo. El mayor Marquis Warren siempre entregaba a los criminales muertos, a diferencia del verdugo John Root. A simple vista, elegir a Warren parece lógico. Él lo explica sencillo, con los muertos es más fácil. A los míos no los cuelgan, yo no los traigo vivos. Nunca en mi vida. Llevar a los desesperados vivos es una forma segura de que te maten. ¿Pero realmente todo es tan simple? Creo que eso es solo parte de la verdad. Warren es un ex esclavo, lo que marcó su carácter, pues vivió en un mundo donde su vida no valía nada. En la plantación había otro esclavo, el tío Chad. La libertad prometida tras la guerra civil fue solo una ilusión. La guerra le dio esperanza de igualdad, pero ni la victoria de la Unión aseguró derechos reales a los afroamericanos. Una promesa falsa, como el uniforme que el norte les daba a los chicos de color, ese que en ese entonces no querían reconocer. Es por eso que el mayor lleva consigo en todo momento una carta de Lincoln, que, en verdad, es una falsificación, pero para Warren representa la protección que nunca le fue realmente concedida. No tienes idea de lo que es ser un chico negro viviendo en Estados Unidos, y ese pequeño pedazo de papel desarma a todos. Chris Mannix piensa que al mayor no le importan los ideales y solo luchó en la guerra por la impunidad. Te acusaron de obsesionarte con matar, de ir a la guerra solo para matar blancos y que esos azules contra grises no saben nada. En parte es cierto, pero la verdadera razón está en la injusticia que él vivió, sobre todo porque también estuvo en un campo de prisioneros de guerra. ¿Un campo de prisioneros en Virginia Occidental? Lograste salir. Esos campos eran un infierno, donde la gente moría por enfermedades, hambre y maltratos. Tras eso, Warren seguramente perdió la fe en la humanidad y la justicia, creyendo que debía actuar según su criterio para sobrevivir. Los sureños consideraron mi existencia una ofensa. Todo esto pinta el retrato de un hombre impulsado por el dolor, la ira y un deseo implacable de venganza. Cada criminal asesinado no solo es la eliminación de una amenaza, sino también un acto de restaurar su justicia personal. Warren se convirtió en su propio juez, verdugo y el único apoyo en un mundo que siempre estuvo en su contra. Por eso, creo que la venganza es la principal motivación del mayor.
El mayor Warren es un hombre cuya vida se forjó bajo el peso de la esclavitud y cuya desilusión con los ideales de la guerra civil lo transformó de soldado en cazarrecompensas. La libertad por la que sangró resultó no ser más que una ilusión, y la promesa de igualdad nada más que palabras vacías. Warren estuvo cautivo y aprendió que en este mundo solo se puede confiar en uno mismo y en la propia fuerza. Esto lo hizo cínico, pero no lo quebró. Lo impulsaba la venganza por humillaciones, engaños y pérdidas. En este mundo cruel, ya no confía en leyes ni personas. Warren salva su pellejo recurriendo una y otra vez a la violencia y al engaño, el único medio de supervivencia que ha conocido. Es su manera de recuperar el control en un mundo que nunca lo respaldó. ¿Qué tan realista es la imagen del mayor Marquis Warren? Porque, si lo piensas, este personaje genera muchas preguntas. Un cazarrecompensas negro, ex esclavo, con una buena educación, hábil con las armas, que se movía libremente por el país en una época en la que el racismo era parte de la vida cotidiana. ¿No suena demasiado bueno para ser verdad? Aunque muchos esclavos liberados sufrían discriminación y amenazas, Warren viajaba libremente, colaboraba con autoridades y recibía recompensas por crímenes. Uno de mis compañeros vale 4,000, otro 3,000 y el otro 1,000. Para mí es suficiente. Aunque la guerra civil en Estados Unidos acabó con la victoria del norte, la sociedad siguió siendo muy racista por mucho tiempo. Para muchos, pensar que un afroamericano trabaje en una profesión tan peligrosa e independiente parece dudoso. Disiparemos esas dudas. En el siglo XIX no era tan raro que un hombre negro educado fuera esclavo. Algunos esclavos, especialmente aquellos que trabajaban en las casas de sus amos, recibían educación, aunque fuera limitada. El mayor Warren pudo haber aprendido a leer y escribir antes de la guerra y mejorado sus habilidades después. En cuanto a su actividad profesional, aquí es apropiado mencionar a una persona real. Les presento a Bass Reeves, nacido en julio de 1838 en Arkansas. Fue ex-esclavo, pistolero, agricultor y ayudante de mariscal federal. Su historia impresiona. Reeves dominaba 5 idiomas nativos, lo que lo volvía un rastreador clave en territorio indígena. A lo largo de su carrera como alguacil federal, arrestó entre 3 y 4,000 delincuentes y mató a tiros a unos 20 hombres. Persiguió y mató al famoso forajido Jim Webb, quien tenía al menos 11 asesinatos a su nombre. También Reeves logró capturar al asesino Bali Viara junto con su banda, que incluía a Jody Simmons y Sam Leslie. También participó en un tiroteo con un delincuente llamado Frank Buck, a quien finalmente logró derrotar. Bass sobrevivió a la muerte de su esposa, disparó accidentalmente a su cocinero y tuvo que arrestar a su hijo, acusado de matar a su esposa. Bass Reeves fue héroe de muchos programas, películas y libros. Le hicieron una estatua en el Parque Pendergraft, Arkansas, y un puente en Oklahoma lleva su nombre. En 2023, Reeves ingresó al Salón de la Fama de los Vaqueros en Texas. Maldita sea. Levantarte o no levantarte, tú decides. Me levantaré. Entonces levántate. Comparado con el mayor Warren, una cosa queda clara. La historia real de Reeves no solo coincide, sino que puede incluso superar la representación ficticia del mayor. Ambos son ejemplos de una increíble resistencia y fortaleza de espíritu de personas que se enfrentaron al sistema. En teoría hablando, el mayor bien podría haber mantenido correspondencia o elaborado un texto muy convincente, lo suficientemente convincente como para pasar como el de Lincoln. Ahora bien, sobre el tema de la carta, ¿es una falsificación o una carta genuina del propio presidente Lincoln? Algunos creen que la carta de Abraham Lincoln que lleva el mayor Warren no es falsa. La carta de Lincoln era para él. Durante la guerra, los amigos se enviaban cartas. Algunos críticos afirman que el documento es auténtico y basan sus argumentos en varios detalles. Primero, la reacción de Warren cuando Daisy Domergue escupe la carta. En sus ojos se refleja el horror e indignación que, según los partidarios, no se explicarían si la carta fuera falsa. Su segundo argumento es que el mayor es un mentiroso magistral y su admisión de que la carta es una falsificación es solo una capa más de engaño. Así como su característica renuencia a involucrarse cuando Mannix desafía abiertamente la autenticidad de la carta. Dicen que tienes una carta de Lincoln. ¿Qué te dije, pedazo de estúpido? Déjame en paz.
Esto puede ser para evitar el conflicto o parte de su juego, pero estos argumentos no resisten el análisis. La verdad finalmente se revela en la escena final, cuando deja que Mannix lea la carta por sí mismo. ¿Puedo ver esa carta? ¿El sheriff la elogia? La mismísima Mary Todd diría que está bastante bien dicho. A lo que responde Warren. Sí, gracias. Porque acepta el cumplido como el verdadero autor de esta carta. La reacción de Mannix también sella el caso. Lo arruga y lo arroja a un lado sin dudarlo, sabiendo que no tiene ningún valor histórico genuino. Y el propio mayor lo dice directamente, que está mintiendo. ¿Entonces era mentira? Pues naturalmente. Y explica exactamente por qué la necesita. No tienes idea de lo que es ser un chico negro viviendo en Estados Unidos, y ese papel desarmaba a todos. La carta es una falsificación, pero no hay duda de que habla del genio del hombre que la escribió. La importancia de la carta de Lincoln para el mayor Marqués Warren se entiende mejor recordando el contexto histórico. La guerra civil terminó con la victoria de la Unión y la esclavitud fue oficialmente abolida. Sin embargo, eso no significó que la vida de los afroamericanos cambiara radicalmente para mejor. Los negros, incluso quienes pelearon en el ejército de la Unión, se sentían traicionados. Aunque esperaban igualdad y libertad, la realidad era otra. Muchos se unieron al ejército esperando ser reconocidos como ciudadanos plenos tras la guerra, pero enfrentaron discriminación e injusticia. Los chicos negros están seguros si los blancos no tienen armas. Por cierto, el doblaje, como siempre, ocultó muchos momentos que apuntan directamente a esto. Por ejemplo, Warren dice: Solo fue una promesa falsa de un chico negro, como el uniforme que el norte daba a los chicos de color. Pero esto es lo que realmente dice en el original. Algo así como los uniformes que la Unión entregó a esas tropas de color. Tropas de color no solo son chicos de color. La Unión entregaba esos uniformes a tropas de color. El norte les daba eso a los chicos de color. Esta era una unidad militar distinta. Se llamaban Tropas de Color de los Estados Unidos, o USCT, por sus siglas en inglés, United States Colored Troops, y en sus filas se alistaban exclusivamente soldados negros. Estas unidades fueron clave en la guerra civil, pero su situación era deficiente. Por lo general, eran comandadas por blancos, mientras que las oportunidades de ascenso para los soldados afroamericanos eran limitadas. Se les pagaba menos que a sus homólogos blancos, con frecuencia se les proporcionaba equipo inferior y estaban expuestos a peligros mucho mayores en el campo de batalla que sus homólogos blancos. Su tasa de mortalidad era 35% mayor que otras tropas. Lucharon por la libertad que les prometieron, solo para descubrir que sus contribuciones habían sido prácticamente olvidadas. La manta era solo una promesa falsa de un chico negro, como el uniforme que el norte les daba a los chicos de color. Y esa no es la única frase que el doblaje entendió mal. Tomemos, por ejemplo, el hecho de que a Warren lo llaman el mayor sangriento. ¿Cómo estás, mayor sangriento? Es una cantidad considerable. Mayor sangriento, mayor sangriento. En el original, él no es mayor sangriento, sino el mayor negro. ¿Cómo estás, mayor negro? Mayor negro, mayor negro. Lo que una vez más resalta el tema central del racismo, y creo que precisamente el tema del racismo fue lo que formó su enfoque hacia la vida y la justicia. Cada personaje de Los 8 más odiados merece un análisis individual, ya que sus acciones y palabras ocultan más de lo evidente. Ya he analizado a personajes como John Ruth y Oswaldo Mowbray. Estos análisis estarán en una lista de reproducción especial. El enlace estará en pantalla y en la descripción. Y si quieren que continúe y analice a los demás integrantes de este grupo de 8, todo depende de su participación. Denle like a este video y escriban en los comentarios a qué personaje les gustaría ver en el próximo análisis. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ese video.